tal? Soy el pastor Víctor Segura y pues quiero compartirte hoy un nuevo podcast acerca del discipulado, la importancia y el privilegio de caminar en el discipulado. Vemos alrededor del ministerio del Señor Jesús cómo Él se enfocó principalmente en 12 personas. En los 3 años públicos de su ministerio, el énfasis de su trabajo estuvo sobre 12 hombres. Su interés no estuvo en las multitudes. Sí las atendió y proveyó para sus necesidades, pero nunca descuidó el trabajo personal con esas 12 personas, es decir, sus 12 discípulos. Él tenía que entregarse, pues primordialmente, a unos pocos hombres que a todas las masas. El patrón del ministerio de Jesús en la tierra fue el de practicar el discipulado personal. Por eso vemos un trabajo muy cercano hacia sus discípulos. Era la estrategia también del apóstol Pablo. Pablo es otro ejemplo de un trabajo de discipulado. En sus cartas podemos ver su amor, su entrega y también su dureza para con todos aquellos en los cuales puso su atención él. La relación que más resalta en la Escritura, tal vez porque fue la más estrecha entre ambos, es la que tuvo con Timoteo, que llegó a llamarle mi hijo en la fe. Su influencia llevó a la formación de iglesias y esto llevó a la formación de líderes, y esto se logra pues a través del trabajo del discipulado. Un trabajo de discipulado va a tener una trascendencia más allá de la que pueda tener una sola persona. Jesús dijo que lo que nosotros ahora como sus discípulos haremos será mayor. ¿Por qué? Porque trasciende más el alcance. Ahora, el discipulado es un mandato bíblico, ya lo hemos visto en Mateo 28, 19 al 20, que dice que llevemos el evangelio predicando a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Sabe? Ahí menciona algunos verbos o algunas palabras que nos dan a entender muchas cosas, como por ejemplo, habla de acerca de ir, habla de bautizar, de enseñar y también de hacer discípulos, pero solo hacer discípulo es un verbo principal, porque es el objetivo primordial de la Gran Comisión, hacer discípulos. La Gran Comisión es un llamado al discipulado. Muchas veces por error hemos interpretado Mateo 28 como un llamado al evangelismo. Y esto es verdad, pero no es la esencia de la Gran Comisión. La Gran Comisión es gánalos, pero también haz discípulos. Pues la Gran Comisión requiere de personas dedicadas. Yo puedo ganar almas, pero si esas almas no son instruidas, no son enseñadas, no son convertidas a discípulos, ellos no podrán hacer la misma obra que uno hace, la Gran Comisión. Por eso la Gran Comisión requiere personas dedicadas. No depende de grandes programas la Gran Comisión, no depende de estrategia ni de buenas técnicas. Tampoco la idea está en tener la mejor tecnología o la mejor infraestructura para el alcance de la misma. De lo único que necesita la Gran Comisión es de personas dedicadas, consagradas plenamente al Señor y dispuestas a realizar su voluntad. Eso fue lo que Jesús logró formar en sus discípulos. Logró resaltar esas virtudes en ellos para que continuaran con su trabajo. Y es lo mismo que hoy en día nosotros como la iglesia. Nosotros también continuamos con el legado. Nosotros debemos de trabajar en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, pero también dejarnos discipular por otros para que nos puedan ayudar a sacar lo mejor de nosotros y así ser personas dedicadas, consagradas para nosotros realizar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le conozcan a Él, dice la Escritura, que le conozcan a Él y a Jesucristo a quien ha enviado, ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así es que la forma más eficaz de alcanzar personas es a través de personas, pero deben de ser discípulos, personas hechas discípulos. Es precisamente en este punto cuando debemos de recordar qué es lo que el Señor promete a aquellos que deciden comprometerse con este mandato, y es justamente la presencia de Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Son las personas las que van a requerir de esa presencia, de esa realidad, de tal promesa.
¿Qué podemos entender por la perspectiva del discipulado? Ya que un discípulo es una persona que entiende lo que este proceso significa. Es una persona que entiende el costo y está dispuesto a pagarlo, ya que ser discípulos en realidad te va a llevar a algo, te va a llevar a comprometerte, te va a llevar a cumplir una demanda de parte del reino de Dios, ya que en el reino de Dios, al que Dios llama, obviamente les da demandas. Hoy en día muchos no quieren cumplir esas demandas. Hoy en día quieren el privilegio de ser parte de un grupo o de estar al frente o de ser vistos por muchos, pero no es el objetivo del discipulado. El objetivo del discipulado es cumplir las demandas del reino de Dios. La gran comisión es la formación de discípulos, pero también de maestros. No debemos de tener la idea que andamos en la búsqueda de simpatizantes o solamente juntar gente o adherir personas al movimiento. No, la Gran Comisión busca la formación de discípulos, de maestros, para que estos puedan enseñar a otros. Esto es algo que el escritor a los Hebreos esperaba de sus lectores en Hebreos 5, 11 al 12. Ante una situación, se esperaba que el trabajo que se hubiera hecho en ellos sería para que ya estuviesen ellos enseñando a otros. Este trabajo se había detenido porque ellos no habían sabido dar ese paso. Porque la carta a los Hebreos 5 dice, ustedes ya debiendo de ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Así es que el discipulado también es una labor de formación de maestros, no de niños fluctuantes. En la Gran Comisión debemos de buscar lo que apunta Pablo a 2 Timoteo 2:2. Así es que adiestramiento para el discipulado es la obra espiritual de desarrollar madurez en la vida de un creyente y también que se pueda reproducir en otros, ya que eso es también el discipulador, poderse reproducir en otras personas. La multiplicación es el adiestramiento para el discípulo de estos tiempos, ser multiplicadores. Así que un multiplicador es un discípulo que está adiestrando a sus hijos espirituales para que ellos mismos se puedan reproducir. Jesús se reprodujo. ¿En quién? En sus discípulos, se multiplicó en ellos, puso su ADN espiritual y los mismos discípulos, una vez que Jesús los manda a predicar el Evangelio, ser testigos a todas las naciones, después del día del Pentecostés, a través de ellos hubo una gran multiplicación. ¿Por qué? Porque un discípulo multiplica, nunca divide, nunca resta, sino multiplica. Es importante, antes de avanzar más en este asunto, que podamos dar una definición de lo que podemos entender por discípulo y por discipulado. Porque muchos no entienden el concepto de discípulo. No solamente es tener personas para que ellos puedan ser enseñados, no, sino que sean más que alumnos, solamente llegan a ese grado. El concepto de discipulado no es solamente el concepto de escuelita, no, es otro concepto mayor, es el concepto de crecimiento, es el concepto de madurez, formación, es el concepto de impulso, es el concepto de transferencia de ADN espiritual. Así es que no podemos encerrarnos solamente en tener gente oyendo, sino que esa gente se reproduzca, que esa gente vaya y alcance también. Mire, la palabra discípulo ocurre 268 veces en el Nuevo Testamento y quiere o se traduce como aprendiz. Esta palabra aparece solamente en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. La idea parece ser que cayó en un uso muy común y perdió su sentido original, por lo que los escritores bíblicos prefirieron usar santo, soldado, compañero, colaborador, hijo, entre otras. Anteriormente hemos dicho que discípulo es un aprendiz. Esa es la traducción literal de la palabra, ya que la palabra discípulo en el griego es matetes. Y eso significa aprendiz, alguien que se sienta a aprender, seguidor. Pero veamos ahora algunas definiciones de discípulo. La persona fiel es la que aplica las escrituras a todos los aspectos de su vida. La vida del discípulo es una vida de disciplina. Un discípulo es una persona disciplinada. También un discípulo es un creyente que está creciendo en conformidad con Cristo,
que está logrando fruto en el evangelismo y que está trabajando en la consolidación para conservar el fruto. También discípulo es un creyente que tiene una relación con su maestro, es decir, maestro-alumno, basada en el molde de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce en el aprendiz o en el discípulo la plenitud de vida que él tiene en Cristo, en tal forma que el discípulo se capacita para adiestrar y enseñar a otros. Un discípulo es la transferencia de vida que hace el maestro a su pupilo en todas las facetas de su vida para formar en él el carácter de Cristo. Si usted puede escuchar, todo lo relacionado al discipulado cae en la persona de Jesús, ya que el hacer discípulos es formar el carácter de Cristo. Jesús dejó claro el concepto de lo que es un discípulo en la Escritura. Muchos son los que hoy en día se encuentran en la labor de hacer discípulos, pero la pregunta es, ¿qué objetivo debo de tener? ¿Qué modelo debo de seguir? Por ejemplo, hay unos conceptos errados que uno de ellos es, yo voy a ser un discípulo, pero para convertirlo en mi ayudante. Otro es, voy a ser un discípulo, pero para tener a alguien que haga lo que no nos gusta hacer. Y también, otro concepto equivocado es tener un discípulo para que haga la tarea, pues, más relajada y más fácil. Tenga alguien yo que compartirle mi trabajo, pero así yo puedo estar más relajado. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que el propósito bíblico está en la búsqueda de hombres fieles, es enseñarles a ser fieles al Señor principalmente. Uno de los mandamientos en la Escritura es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, y el segundo mandamiento es semejante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que hacer discípulos, cumplir con la gran comisión, es buscar hombres idóneos, hombres fieles, para que ellos se pueda desarrollar el carácter de Cristo y ellos puedan hacer también a muchos discípulos, alcanzar también muchas personas, y así se pueda cumplir la palabra y establecer el reino de Dios. Así es que, pues bueno, te dejo con este podcast. Yo soy el pastor Víctor Segura. Bendiciones y estamos en contacto. Dios te bendiga.